días, mi nombre es Yaren Villajaira Balán Santiago, soy del grupo 203 de ALE y yo les voy a leer 3 historias. La primera es en primera persona, titulada El último tren a Salterno. Siempre había pensado que ciertos lugares tienen memoria, las calles, las estaciones de tren, incluso los bares parecían recordar a quienes lo habitaron. Quizá por eso volví a la estación de Salterno al quedar noche. No había tomado un tren en años, pero algo en mí decía que debía hacerlo. Llegué minutos antes de la medianoche. El lugar estaba casi vacío, salvo por un anciano sentado en un banco y un perdedor de café que parecía dormitar sobre el mostrador. Me acerqué a la taquilla. Un boleto San Telmo pedí. El taquillero levantó la vista sorprendido. ¿Estás seguro?, preguntó. Por supuesto, dije sin entender su reacción. Me extendió un boleto amarillento y doblado por el tiempo. No tenía fecha ni horario, solo 2 palabras impresas: último tren. Esperé en el andén, sintiendo un escalofrío recorrer la espalda. La brisa nocturna traía consigo un leve aroma a humedad y óxido. Cuando el reloj marcó la medianoche exacta, un silbido lejano rompió el silencio. El tren llegó sin hacer mucho ruido, como si notara. No era moderno ni antiguo, sino algo intermedio, como salido de un sueño difuso. Subí sin dudarlo. El interior estaba vacío, salvo por un hombre de traje oscuro sentado al fondo. Sus ojos se encontraron con los míos y de inmediato sentí que lo conocía. No esperaba verte tan pronto, dijo, con una sonrisa triste. Su voz me entremeció. Era la voz que escuchaba en mis sueños desde niño, la de mi padre, quien había desaparecido cuando yo tenía 5 años. Pero tú estás. No pudo terminar la frase. Muerto, asintió él. El tren arrancó y las luces de la estación se apagaron tras nosotros. Miré por la ventana, pero afuera solo había un vacío negro. ¿A dónde vamos?, pregunté, sintiendo el pulso acelerado. A San Telmo, respondió él. Pero San Telmo no existe, desapareció hace años. Exacto. Entonces, comprendí. El último tren no iba a ningún destino físico, sino un recuerdo, a un tiempo perdido, a un paso no alcanzable. El tren avanzó y yo cerré los ojos. Nunca llegamos a ese tren. La segunda persona es en tercera persona testigo, titulada El hombre que esperaba. La primera vez que vi el hombre de la banca fue un martes en otoño. Estaba sentado en la plaza, justo debajo del viejo roble, con un abrigo gris y un sombrero gastado. Tenía la mirada fija en el reloj del ayuntamiento, como esperaba algo que nunca llegaba. No le di importancia en ese momento. Pero al día siguiente, y al día siguiente, ahí estaba. Siempre en la misma banca, siempre en el mismo abrigo. Al principio pensaba que era un vagabundo, pero su ropa, aunque vieja, estaba limpia. Tampoco parecía estar pidiendo limosna, simplemente esperaba. Con el tiempo, la gente dejó de notarlo. Se convirtió en parte del paisaje de la plaza, como la fuente de las palomas. Sin embargo, yo seguía entregado. Un día decidí acercarme. Disculpe, ¿necesita ayuda?, pregunté. El hombre me miró y sonrió con sus ojos. Dijo, solo estoy esperando. ¿A quién? Desvió la mirada hacia el reloj y no respondió. Desde entonces me acostumbré a verlo ahí. Pasaron los meses, luego los años. Las estaciones cambiaban, la gente iba y venía, pero él permanecía. Envejeció ante mis ojos. Su cabello se volvió más blanco, sus manos más temblorosas. Una tarde de invierno, la banca estaba vacía, sentí un escalofrío. Pregunté a los vendedores de la plaza, pero nadie sabía nada. Un barrendero me dijo que una ambulancia se la había llevado la medianoche anterior. Corrí al hospital, pero no llegué tarde. El hombre había muerto esa madrugada, sin nombre, sin familiares. Solo se encontraba un viejo reloj de bolsillo en su abrigo. Lo sostuve entre mis manos y lo abrí. Adentro de una foto amarillenta de una mujer sonriente. En el reverso, una fecha: 12 de noviembre de 1952. Ese día, exactamente 50 años antes, un tren había descarrilado a las puertas de la ciudad. Murieron más de 100 personas. Esa noche, mientras la nieve cubría la plaza, comprendí. El hombre no esperaba a alguien que llegaría, esperaba a alguien que se moría. Y por fin, ahora podía reunirse con ella. La última historia es un cuento en tercera persona omnisciente. La casa en la colina. La casa había estado allí por más de 100 años, en lo alto de la colina, observando al pueblo como una centinela silenciosa. Todos conocían la historia. Decían que estaba maldita,
y quienes entraban nunca volvían a ser los mismos. Pero como ocurre en todas las leyendas, con el tiempo la gente dejó de prestar atención, todos excepto Samuel. Samuel no creía en fantasmas ni en maldiciones. Era un arquitecto que había llegado al pueblo con la intención de restaurar la vieja mansión y convertirla en un hotel. Se rió cuando los ancianos le dijeron que no lo hiciera. Se rió cuando los niños susurraban sobre sombras que se movían desde la ventana. Sonrió y puso cara burlesca cuando los habitantes de allí le advirtieron que no fuera, que se preparara para lo peor. Pero la casa no se rió. Desde el momento en que cruzó la puerta, supo que algo no estaba bien. Supo que le preparaba algo, pero aún así se algo de valor y esperaba lo peor. Las paredes parecían absorber la luz, envolviendo las habitaciones en una penumbra persistente. El aire tenía un peso extraño, como si cada respiración fuera cerrada. Aún así, Samuel no se detuvo. Comenzó los trabajos de restauración, convencido de que no había nada en esa casa, que no podía arreglarse con madera nueva y pintura fresca. Con el paso del tiempo, queríamos tener el optimismo para pensar que todo saldrá bien y para no seguir las indicaciones que le habían dicho. Pero la casa sí tenía algo y no quería ser arreglada. Las primeras semanas fueron tranquilas, sin embargo, con el tiempo comenzaron los ruidos, golpes en las paredes, casos en el interior superior con algo más estaba allí. Los trabajadores comenzaron a decir uno por uno, murmurar discursos sobre sentirse observados. En las noches, muchos golpes en las puertas se hacían presentes. Habían sombras sin descuidar. Samuel no se dejó intimidar hasta que encontró la puerta. Estaba en el sótano tras una estantería vieja. Era de madera oscura con inscripciones que no reconocía. No tenía ni cerradura ni nada. Pero al tocarla, sintió un escalofrío recorrerla en la espalda. Esa noche, Samuel soñó con la casa. Soñó que las paredes respiraban, que los pasillos se arreglaban en el sótano. Tras la puerta, algo lo llamaba por su nombre. Cuando despertó, la puerta estaba abierta. Descendió las escaleras con el corazón latiendo en sus oídos. Cruzó el umbral sin saber por qué. No sabe qué vio allí. Pero a la mañana siguiente, la casa estaba vacía. Los muebles cubiertos con polvo, no había señales del Samuel. El hotel nunca se construyó. Y la casa siguió en la cocina en la colina, observando el pueblo, esperando el siguiente, esperando a quien volviera a no seguir las indicaciones y esperando a que alguien llegara. Cualquier persona que entraba allí sentía escalofríos. Pensaba que simplemente Samuel se había ido en la madrugada sin dejar rastro, mas no sabían el contexto de la historia. Muchos pensaban que Samuel simplemente se fue debido a quien pensaba que el hotel nunca sería arreglado. Otras personas creaban leyendas, creyendo que un ser habitaba en la casa y esperaba que cualquier persona que entrara allí sería su siguiente víctima. Muchas personas tenían teorías sobre Samuel o de las personas anteriores que habían pasado en esa casa, pero nadie se sabe cierta qué pasó con Samuel, porque de la nada simplemente ya no estaba ahí. Ya no contaban con su entusiasmo y simplemente se había desaparecido de la nada. Entonces, la historia quedó en el olvido, puesto que Samuel era persistente y nunca había hecho caso a las recomendaciones que le hacían los habitantes. Por tal motivo, la historia se difundió, las leyendas fueron creciendo y las teorías sobre qué había pasado con Samuel fueron más grandes. Hasta el día en el que otra persona habitó y sucedió lo mismo. Entonces, desde ese entonces, la casa ha estado maldita. Muchas gracias por su atención, espero que les haya servido.